Dios les bendiga, amigos. Quiero contarles que estoy pasando un momento muy relajante acá esta tarde. Estoy aquí descansando, como pueden ver estoy rodeado de vegetación. Es un lugar muy relajante, se oye el canto de los pájaros y el atardecer está muy bonito, sobre todo con estos pinos. Y descansando aquí, relajándome un poco y hablando con el Señor, venía una palabra a mi corazón acerca de la rebelión. Hoy en Palabras de Vida hablaremos un poco acerca de la rebelión. Mi nombre es Luis Bravo, esto es Palabras de Vida. Acompáñenme. Dios les bendiga, amigos. Pues fíjense que la Biblia nos habla acerca de la rebelión. Y algo que la Biblia menciona acerca de la rebelión es que dice que como pecado de adivinación, es la rebelión. Fíjate que muchas veces cuando somos rebeldes o desobedientes, vemos como poca cosa nuestro pecado. Sin embargo, la Biblia compara esa rebelión a un pecado aún más grande, que está relacionado con adivinación o con consultar espíritus incluso. Y la desobediencia también es condenada de parte de Dios. Si ustedes recuerdan, cuando Dios desechó a Saúl como rey del pueblo de Israel, fue porque él se había rebelado a lo que Dios le había dicho y él desobedeció. Y en Números 12 nosotros encontramos a María y a Aarón que se rebelan en contra de Moisés. Y algo que ellos mencionan es que dicen: ¿acaso solo por Moisés ha hablado Dios? ¿Acaso no ha hablado también por nosotros? Fíjate que muchas veces cuando Dios nos usa o cuando nos da la oportunidad o el privilegio de escuchar su voz, nosotros pensamos que ya podemos pasar sobre nuestras autoridades cuando no es así. Fíjate que cuando Dios le va a hablar a las iglesias de Apocalipsis, no le escribe al diácono, no le escribe a la esposa del pastor, sino que Dios es un Dios que respeta tanto la autoridad que viene y le dice a Juan: escribe al ángel de la iglesia que está en Efeso, por ejemplo. Quiere decir que Dios le escribe a la autoridad, no se salta a la autoridad. Y en Números 12 nosotros encontramos a dos personas que no eran cualquier persona. En primer lugar, eran hermanos de Moisés, y Dios también había hablado al pueblo a través de ellos. Ellos habían tenido una revelación de parte de Dios también para sus vidas. Sin embargo, eso no quería decir que ellos podían rebelarse en contra de una autoridad mayor que Dios había puesto, que era Moisés. Y ahí menciona la Biblia que Moisés era un hombre muy manso. Muchas veces cuando Dios le da mansedumbre a alguien, las personas se aprovechan. Como decimos aquí en mi país, las personas se columpian. He dicho siempre, como aquella canción de los elefantes en la tela de araña, y como vieron que resistía, fueron a llamar otro elefante. Y muchas veces la gente, cuando ve que alguien es bueno, que alguien es noble, me recordaba de aquel programa de Chespirito, que en uno de sus personajes decía: se aprovechan de mi nobleza. Pero así sucede muchas veces en la vida real, como dice también aquel canal de televisión: pasa en las películas, pasa en la vida real. Pero también nosotros vemos que pasa en la Biblia y pasa en la vida real. Y cuando alguien es muy bueno y es muy noble, a veces la gente se aprovecha. Fíjate que el apóstol Pablo era un hombre ungido de Dios, con una gran revelación de Dios, pero era una persona con un corazón sencillo. Y decía que cuando lo veían, tal vez su apariencia no era tan grande y la gente se aprovechaba, y muchas veces se querían rebelar también en contra de su autoridad. Y él tenía que decir: no quiero hablar con esta autoridad con la que estoy hablando, no quiero ir a hablarle cuando llegue con ustedes, porque he sido amoroso, decía el apóstol Pablo, pero también puedo ser enérgico de parte de Dios. Y entonces ahí están María y Aarón rebelándose en contra de Moisés. ¿Y qué es lo que sucede? Dios lo ve, y por eso es que cuando muchas veces las personas que Dios ha levantado o ha puesto como autoridad, ellos no se defienden, viene Dios y sale a defenderlos. Y viene el Señor y llama a los tres, María, Aarón y Moisés, y les dice: vengan para acá y preséntense delante de mí, atrás de la tienda de reunión. Y les habla y les dice: miren, es cierto, a ustedes les he hablado,
y les he dado palabra y me he revelado como profeta a sus vidas. Pero a Moisés le he hablado cara a cara. Y dice la Biblia que una lepra vino sobre la vida de María. Y Aarón al verlo se espantó, porque Aarón ha de haber dicho: híjoles, el próximo soy yo, porque yo también me rebelé en contra de mi autoridad. Y entonces Moisés intercede por María delante de Dios, y Dios le dice: está bien, dice, pero 7 días va a estar fuera del campamento para que le pase este como castigo que había venido sobre su vida. Y dice que durante esos 7 días el campamento se detuvo. Muchas veces por nuestras actitudes nosotros detenemos el avance de Dios en nuestras vidas. Y no solo nos detenemos a nosotros, sino que detenemos a las personas que están alrededor de nosotros. Y unos capítulos más adelante, en el capítulo 16, se vuelve a revelar otra persona, que era Coré. Y no se revela solo, sino que dice que se rebelan contra él 250 jefes también, 200 personas de renombre en el pueblo de Israel. No eran cualquier persona. Y ese es uno de los peligros a veces cuando Dios nos levanta y cuando nos da cierta autoridad, que creemos que porque Dios nos ha hablado, nos ha dado cierta autoridad, podemos pasar sobre nuestras cabezas, y no es así. Y viene Dios y se vuelve a levantar nuevamente y va a destruir a todo el pueblo. Y Moisés vuelve a interceder por ellos y le dice: Señor, no los destruyas a todos, por favor. Entonces Dios dice: ¿saben qué? Apártense de las tiendas de Coré, de Natán y los que se habían rebelado en contra de Moisés, y vean lo que yo voy a hacer. Y dice la Biblia que la tierra se los tragó y descendieron vivos al Seol. Y aún en el Nuevo Testamento Dios los vuelve a poner como ejemplo de lo que no se debe hacer. Y dice: no sea que perezcamos en la rebelión de Coré. Por eso dice la Biblia luego en Romanos: toda autoridad es instituida por Dios. Y el que se rebela en contra de una autoridad, en contra de lo instituido por Dios, se rebela. Por eso dice: sométase todas personas a las autoridades superiores. Romanos 12. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que están por Él han sido instituidas. Dios quiere que nosotros respetemos a nuestras autoridades. Dice la Biblia: ¿cómo podemos decir que amamos a Dios que no vemos, si no podemos amar a nuestro hermano que vemos? Si nosotros aplicamos ese principio bíblico, nosotros podríamos decir: ¿cómo podemos decir que somos obedientes y nos sujetamos a Dios si no nos podemos sujetar a la autoridad que vemos? Dios te bendiga, y le pido a Dios que nos ayude a todos, a mí también. Como decía el apóstol Pablo: golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado. Yo no quiero ser descalificado, y te invito a que tú tampoco seas descalificado, sino que juntos busquemos la bendición y la aprobación de Dios en nuestras vidas. Mi nombre es Luis Bravo, esto es Palabras de Vida, y te veo en un próximo capítulo. Dios te bendiga.